mal. Bueno, la física cuántica es una teoría matemática que surgió en el año 1900 y es el modelo teórico de la ciencia actual para describir el comportamiento de la materia y la energía a escalas muy pequeñas. Fotones, átomos, electrones, y como toda teoría, tiene un formalismo matemático y una interpretación de ese formalismo. Y aunque el formalismo matemático es aceptado desde hace más de 100 años, la interpretación de lo que significa esas leyes, ese formalismo, sigue siendo muy debatida. De hecho, la física cuántica representa el conjunto más revolucionario de ideas sobre el comportamiento del mundo de lo muy pequeño, a escalas espaciales de 10 elevado a menos 19 centímetros y a escalas temporales de 10 elevado a menos 9 segundos. Estos son los límites, digamos, y a partir de ahí haciéndose cada vez más pequeño. Lo importante es tomar conciencia de que, a pesar de que las leyes de cómo se comporta el mundo a escalas muy pequeñas se descubrieron hace 100 años, la física cuántica está aún en mantillas y hay todo un universo de comprensión por descubrir. Además hay otro problema fundamental, y es que la física cuántica actual se refiere al mundo de lo muy, muy, muy pequeño de momento. Es decir, no se aplica a nuestra realidad cotidiana. Aún no se sabe lo suficiente. Es decir, cuando se utiliza la palabra física cuántica para describir el movimiento de un perro o de un coche, no tiene sentido. Porque las leyes cuánticas, tal y como lo conocemos ahora, solo se aplican en el mundo de lo muy pequeño desde los conceptos de la ciencia. De hecho, Werner Heisenberg, que fue premio Nobel en el año 32, uno de los fundadores de los descubridores de leyes del mundo cuántico, decía, y esto es importante tenerlo en cuenta, aquí los problemas del lenguaje son realmente serios. Él hablaba de los problemas del lenguaje. Queremos hablar de alguna manera sobre la estructura de los átomos, pero no sabemos hablar o no podemos hablar de los átomos usando las palabras comunes, el lenguaje corriente. En la teoría cuántica nos encontramos con que no tenemos ni una sola guía para correlacionar los símbolos matemáticos con los conceptos del lenguaje ordinario. Y la única cosa que sabemos es que nuestros conceptos comunes no pueden aplicarse a la estructura de los átomos. Estoy hablando ya de uno de los premios Nobel, Heisenberg, que se dio cuenta de que cuando usamos las palabras que usamos normalmente, él era alemán, usaba palabras en alemán, esas palabras en el mundo cuántico no tienen sentido, porque es que estamos hablando de universos diferentes, ¿de acuerdo? Los conceptos, las palabras que utilizamos son para nuestra dimensión ordinaria, pero el mundo cuántico es otro espacio, es otra dimensión, y allí las cosas suceden de otra manera. Entonces es aclarar conceptos porque es importante tener estas ideas claras. Aquí tengo una referencia de dónde lo he sacado. Albert Einstein, otro premio Nobel, dijo: todos mis intentos de adaptar el fundamento teórico de la física clásica, porque la teoría de la relatividad es una teoría clásica, no se olviden de esto. Es decir, la teoría de la relatividad, la especial y la restringida, es una teoría basada en la física clásica, no es una teoría cuántica, son cosas distintas. Entonces él decía que todos sus intentos de adaptar el fundamento teórico de la física clásica al nuevo conocimiento de la física cuántica fracasaron completamente. Era como si la Tierra hubiera sido quitada debajo de mis pies, sin ningún cimiento firme a la vista, solo sobre el que poder construir. Aquí está de la referencia. Es decir, que la gente que construyó la teoría cuántica, la teoría de la relatividad, eran conscientes ya de que la forma en que nosotros nos comunicamos no se puede utilizar en el mundo cuántico, es distinto, es otro mundo, hay que hablar y pensar de otra forma para poder utilizar esas palabras. Las palabras me refiero en el mundo cuántico y traerlo a esta dimensión. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo mental para cambiar nuestra forma de pensar y de explicar. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no?
Para mí esto es muy importante porque normalmente vamos usando las palabras cuánticas para muchas cosas. Está bien, cada uno puede hacer lo que quiera, pero estoy dando la base de lo que yo interpreto, ¿vale? Para mí es importante todo el rato, ¿qué siento? ¿Dónde está mi atención? ¿Qué estoy pensando? Esta es una entrevista que han hecho a un catedrático de física cuántica, teórico de la Universidad de Barcelona, que se llama José Ignacio Latorre. Tiene varios libros publicados. Lo que pasa es que él es un científico, es un físico teórico, y habla del mundo cuántico desde la visión de la física cuántica. Y le preguntan, hablamos de cuántica, la pregunta, sin saber explicar qué es. Y le dice el periodista, ¿cómo se lo contaría a un niño? Y dice, la mecánica cuántica es la ley que controla el mundo de lo más pequeño. Rige todo lo que pasa a las moléculas, a los átomos, a los núcleos de los átomos, a las partículas más pequeñas, más elementales que conocemos. También nos dice cómo es un láser, cómo nacen y mueren las estrellas. La mecánica cuántica es la ley que rige el universo. Y dice el periodista, ¿y puede mejorar nuestras vidas? Y dice, ya lo hace. En un hospital se utilizan resonancias magnéticas o tomografía computarizada. Ambas aprovechan fenómenos genuinamente cuánticos. También utilizamos mecánica cuántica para construir láseres y nos da relojes atómicos de precisión abrumadora que ponemos en órbita para construir el sistema GPS. Y le siguen preguntando, el título de su libro, hay un libro, advierte, Cuántica, tu futuro está en juego. ¿Por qué? Este es el último libro que ha publicado. Dice, por el enorme progreso reciente en la consecución de nuevas tecnologías cuánticas. Hemos logrado un control asombroso de cada partícula, de cada elemento de luz. Y este control nos permite crear tecnologías que tendrán serias consecuencias en nuestra sociedad. Utilizo y subrayo la palabra tecnologías. El mundo cuántico permite las leyes cuánticas crear tecnologías, pero no habla del psiquismo humano, ni de lo que pasa en la sociedad. Eso sí, cambia la sociedad porque están cambiando las tecnologías, pero es una cuestión tecnológica a lo que se refiere. Dicen que nos permitirá hacer cosas que apenas soñamos, por ejemplo, y dice, por ejemplo, pues una nueva generación de sensores ultra precisos con vastas aplicaciones en sectores de la economía y relojes atómicos con precisión 1 millón de veces superior a las actuales. Pero la tecnología que va a producir una disrupción mayor es la computación cuántica. Está llamada a cambiar la criptografía, la química cuántica, los procesos de optimización en producción, todo lo que implique cálculo duro. Estamos hablando de cálculos matemáticos para desarrollar tecnologías. Creo que la idea ahora queda clara. Por eso advierte de una guerra geoestratégica en torno a la computación cuántica. Y dice él, quien construya un computador cuántico potente detentará la capacidad de interceptar las comunicaciones secretas de la Tierra. Es, en consecuencia, el arma suprema del siglo XXI, dado que nuestra sociedad se ha volcado masivamente en la nube. Estamos cambiando nuestra forma de comunicarnos. Y le dicen, eso significa que la computación cuántica, como otras tecnologías, también encarna peligros éticos. Y dice, siempre. Cuando los humanos descubrieron el fuego, lo usaron contra otros humanos. Al descubrir el núcleo atómico, creamos una bomba sin precedentes. Debemos luchar contra el mal uso de la ciencia y defender los principios éticos que definen lo mejor de la especie humana. Entonces, quiero que les quede claro que el mundo cuántico, el desarrollo que está teniendo ahora mismo, por lo menos desde la visión de la física teórica, es el desarrollo tecnológico, que va a cambiar, por supuesto, el sistema social, obviamente, pero, como digo, a nivel tecnológico. Sí. Mejor, así no tengo que quitar tanto. Gracias. Estoy llena de aparatos. Ya, sí. Eres cuántica. Dios mío, soy cuántica. Lo que soy es un robot. Un robot cuántico. Un robot cuántico. Bueno, otra petaca. O sea, no te falten petacas. Sí. Vale. Entonces, ahora te voy subiendo, ¿vale? Sí. También se usa, como ya estaba diciendo antes, se usa la palabra física cuántica en otros contextos no tecnológicos, intentando dar validez científica
a un mundo desconocido, inexplicable, con el sistema de pensamiento actual, que es lo que se pretende hacer con estas charlas, en las que lo que yo intento es abrir la conciencia de la gente, es decir, entender las cosas desde una visión más amplia, pero no dar un curso de física cuántica, porque está más allá del contexto en el que estamos. Eso se hace en la universidad, en las clases que doy con mis alumnos, que se utilizan las matemáticas, ¿entienden? Pero como digo, también se usa, en este caso, en contextos no tecnológicos, y como digo, yo no intento dar validez científica a un mundo desconocido, sino abrir la mente para poder empezar a ver las cosas desde otra forma y poder comprender que hay otra realidad paralela o que está imbricada donde nosotros estamos y poder, como digo, sentirnos de otra nueva forma. De hecho, la palabra física cuántica, como todos sabemos, ahora mismo está de moda porque estamos muy perdidos. Y en general, como ya he dicho, se usa de forma indiscriminada, en mi opinión. La palabra vende mucho y se usa en ambientes no tecnológicos, en un intento de explicar lo inexplicable, por lo menos hasta ahora, de momento. Y siguiendo con este abuso del lenguaje, se usa para referirnos a cosas que la ciencia oficial no sabe responder. En particular, cuando se trata de responder a preguntas como ¿qué es ser humano? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo funciona la mente humana? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el tiempo? El misterio, el vacío, lo desconocido, donde estamos inmersos. Y muchas personas intentan usar la mente racional para poder explicarlo. Y esto no tiene explicación, es lo que somos, el misterio, el vacío, somos lo desconocido. Pero sí podemos ir ampliando nuestra forma de entender. ¿Entienden lo que quiero decir, no? Y la pregunta es, ¿y yo puedo cambiar mi forma de pensar? Porque de eso se trata. Yo estoy dando una información, pero la pregunta es, ¿yo puedo cambiar? ¿Soy capaz de hacerlo? Y como decía Santiago Ramón y Cajal, cada hombre, si se lo propone, es el escultor de su propio cerebro. Es un trabajo personal, el que tengo que hacer conmigo mismo para cambiar, si quiero. Y es posible, porque esto ya lo decía el único premio Nobel que tenemos de fisiología español. Y hay ahora muchísima información abierta en la web, como por ejemplo el doctor Joe Dispenza, que es un neurocientífico que ha publicado muchos libros, como por ejemplo Deja de ser tú, El placebo eres tú. Hay muchos vídeos de él en internet, donde da pautas y meditaciones para que uno pueda gestionar sus conflictos emocionales y pueda hacer cambios en su manera de ver la realidad. Y de hecho dice que a medida que abrazamos la emoción por delante de lo que nos señala el entorno, es decir, lo que sentimos, estamos activando al gen por delante de lo que nos señala el entorno. Es decir, que cuando yo soy capaz de gestionar mis emociones, estoy cambiando mi biología. Y cuando cambio mi biología me convierto en otra persona. Porque dice, no olvidemos que somos los creadores de nuestra realidad. Aquello en que creemos y nos enfocamos, eso es lo que creamos. Por tanto, es muy importante que tome conciencia de lo que pienso y de lo que estoy sintiendo. Pero eso solo lo puedo hacer yo, a través de un entrenamiento de mi atención. Y como decía este gran sabio, Sri Nisargadatta, que decía, la mayoría de tus experiencias son inconscientes. Esto es importantísimo que me dé cuenta. Porque es que solo somos conscientes, solo, como del 5% de lo que nos ocurre durante el día. El resto es inconsciente. Y no nos damos cuenta porque para ti solo existe el consciente, que es en lo que nos han entrenado. Y él decía, toma conciencia de tu inconsciente. Es decir, que hay cada vez más voces desde diferentes ángulos que están hablando de esto, de que nos hagamos conscientes de lo que genera, de lo que nos mueve a actuar como actuamos. Hay otro gran científico, Rupert Sheldrake, que es un biólogo, escritor, bioquímico, y él fue el que postuló la hipótesis de la resonancia mórfica o de los campos morfogenéticos, que son los que crean las estructuras que hay en las sociedades donde vivimos. Y él dice, ir más allá de lo conocido, que es de lo que estoy intentando, lo que intento transmitir,
es pasar a un estado superior de conciencia, superior o diferente, a un lugar de dicha, mayor comprensión y conexión profunda, experiencias que todos los buscadores espirituales esperan. Es decir, se trata de ir más allá de lo conocido para generar un estado de conciencia distinto en el que yo me sienta mejor conmigo mismo. ¿Cómo nos sentimos? Bien. Hay otro doctor, el doctor Bruce Lipton, que ha escrito también un libro muy interesante que se llama La biología de la creencia. Entonces, en este libro, él expresa y demuestra cómo los pensamientos curan más que los medicamentos. Es doctor en biología celular y fue pionero en la investigación con células madres. Sus estudios sobre la membrana celular y las modificaciones de las células según el entorno sentaron las bases de la nueva epigenética. Sus descubrimientos van en contra de la opinión científica establecida de que la vida es controlada por los genes, y es autor de libros como La biología de la creencia y La biología de la transformación. Y le han hecho una entrevista y he recogido algunas de las preguntas que le hacen. Le preguntan, ¿hasta qué punto usted se aplica a sus teorías? Y dice, hasta el punto de que hace más de 40 años que no voy al médico, ni consumo ningún fármaco. Tengo 71 años y me siento como una flor de primavera. Y le vuelven a preguntar, enhorabuena, ¿y cómo lo hace? Y dice, hago todo lo posible para evitar el estrés. El estrés es el responsable del 90% de las enfermedades. Nuestro cuerpo acostumbra a funcionar bien y el estrés nos desarmoniza. No tienes más que ir por Madrid en el metro. ¿Cómo vamos? Corriendo. Todo el mundo va corriendo. Por la calle, corriendo. ¿Y cómo evita sentirse estresado? No me preocupo por casi nada. Antes, si algo no funcionaba en mi vida, me ponía ansioso. Pero actualmente, si algo no funciona, mis pensamientos son muy distintos. Pienso que si aquello no tiene que funcionar, o un proyecto no tiene que salir adelante, o ha surgido un imprevisto, es por alguna razón que se me escapa. Y todo está bien. Es una buena filosofía. Y dice el periodista, es muy fácil de decir. Y dice, es cuestión de práctica. Se trata de no dejarnos sabotear por los pensamientos negativos que acostumbran a surgir de nuestra mente subconsciente. Porque tenemos dos mentes. Una consciente, creativa, que está conectada con nuestra personalidad, y la subconsciente, que no es creativa y que va repitiendo programas. La mayoría de la gente cree que operan en su vida en base a la mente consciente, pero el 95% de su vida proviene de programas subconscientes que aprendieron durante los 7 primeros años de vida. Hasta los 7 años somos como videocámaras, lo grabamos todo. Por lo tanto, nuestros programas básicos vienen del comportamiento de los demás, sobre todo de nuestros padres. Estamos programados, como los robots, aunque no nos damos cuenta, ni queremos creer semejante cosa, pero es verdad. Vivimos con un programa inconsciente, que es lo más terrible. Y pregunta, esto es de uso general, cuando se enfada con su mujer, ¿qué hace? Y dice, hace tiempo, fijaros qué interesante, qué buenas costumbres. Tomamos la costumbre de reconectar el silencio el uno con el otro mediante el contacto físico, que se toquen nuestras manos o brazos, o aunque solo sean las rodillas, en lugar de discutir sobre quién tiene razón. Sin importar lo mal que nos sentimos, hay que sentarse juntos, sin hablar ni discutir, para conectar a un nivel más profundo que el de las palabras. ¿Os dais cuenta? Otra vez la misma idea que dice Sri Nisargadatta y que dicen todos los anteriores. Se trata de conectar con otra parte de mi mente que está en calma y desde ahí observar el bicho, el programa, la personalidad que está cabreada. Pero si yo soy capaz de observarlo, simplemente me doy tiempo, como hace él con su mujer, nos ponemos uno enfrente del otro hasta que eso se va disolviendo, sin sacar nada, porque el otro solo te está reflejando a ti mismo. Bueno, ¿cómo pasa con este señor y su trabajador?
que le dice, pero dice el jefe, pero horror, qué blasfemia. Dice el otro, pues si solo le he pedido un empleo estable. Pues eso, pues eso. Entonces, como os dais cuenta, cada uno ve el mundo según su rollo. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Y es que mientras que no salgamos del programa, para poder observarnos y a los demás de otra manera, sin juzgar, seguiremos estando donde estamos. Porque no se puede salir del programa sin observar. Porque el programa es el que dirige todo. Y hay otra información que ya sabemos, y es que el cerebro se transforma a sí mismo. Y eso está demostrado por el doctor Kandel, premio Nobel, del año 2000 en medicina, por el descubrimiento de las bases moleculares del aprendizaje y la memoria. Y él demostró que los cambios en cómo un organismo interacciona con su entorno resulta en cambios en las conexiones neuronales. Es decir, que cuando nosotros salgamos de aquí, como estamos interaccionando e intercambiando información, estamos generando nuevas conexiones neuronales que nos vamos a llevar, que son diferentes a las que trajimos antes de entrar aquí. Y el cerebro tiene una capacidad de la neuroplasticidad, de manera que cada huella vivida, cada experiencia vivida, deja huella y la estructura neuronal del cerebro se modifica constantemente. La información se transmite vía los 100.000 millones de neuronas que tiene el cerebro de forma altamente modulada, cambiando constantemente su capacidad de modificar la eficacia en la transmisión de la información. De manera que el cerebro se transforma a sí mismo y el proceso de cambio neuronal dura toda la vida. Es decir, que mientras que estamos vivos tenemos la capacidad de cambiarnos. ¿De cambiarnos cómo? Gestionando lo que nos rodea, gestionando nuestra manera de sentir, aprendiendo cosas nuevas, interaccionando con otras personas. Lo que ocurre es que si nos quedamos donde siempre estamos, pues el cerebro como que aunque sigue modificándose, no avanza, o avanza muy poco porque estamos en un bucle. Y se trata de salir del bucle conocido, del bucle del programa. Y hay cambios continuos, como dice Kandel, en el cerebro de un ser vivo. Hasta que nos morimos, el cerebro se está modificando. ¿Cómo estamos? ¿Respiramos? Es que la pregunta entonces es, ¿nuestra mente? ¿Quién controla nuestra mente? Bueno, hay un señor que se llama Wim Hof, es un señor holandés, que ha despertado el interés de la comunidad científica al demostrar que es capaz de utilizar la meditación, el enfoque de la atención, ¿vale?, para permanecer 1 hora y 53 minutos sumergido en hielo sin que su temperatura corporal se vea afectada. Desde esa hazaña ha escalado el Everest en pantalones cortos, ha resistido el mal de altura, ha completado un maratón en el desierto de Namibia sin beber nada de agua y ha demostrado científicamente que es capaz de controlar su sistema nervioso autónomo y su sistema inmunitario a voluntad, con su coco, con su mente, con su propio entrenamiento. Y prácticamente todas sus proezas se creían imposibles antes de que las llevara a cabo, y sin embargo Wim no es una anomalía de la naturaleza, no lo es. Para demostrar que cualquier persona puede aprender su método, ha invitado a 2 personas, a Matt y Daisy, bueno, estas personas, a subir un monte helado en pantalón corto, asegurándoles que no pasarán frío. Y lo hacen y no pasan frío. Hay un pequeño vídeo, pero lo voy a dejar para otro momento, si acaso, porque no quiero entretenerme demasiado. ¿Vale? O sea, que como digo, es posible. Yo tengo el poder de gestionar mi mente, pero para eso tengo que querer hacerlo y tengo que entrenarme. Entrenar mi atención, mi enfoque, mi capacidad de voluntad. Como dice Ramón y Cajal, cada hombre, si lo desea, es el escultor de su propio cerebro. Pero para eso hay que ponerse manos a la obra. ¿A qué? A hacer lo que uno quiera, lo que uno haya decidido que quiere cambiar. Y es que vivimos en un mundo de opiniones opuestas. Vivimos en un mundo que no nos da referencias. Por un lado, dicen,
La homeopatía es 2 veces más eficaz que el placebo. Esto apareció en febrero del 2015, en una página web. Ahí está el artículo, además, publicado en Systematic Review, o sea que estamos hablando de trabajos científicos serios. Y es que en medicina convencional la homeopatía se desecha diciendo que simplemente es un efecto placebo. Dicho de otra forma, que sus beneficios están en la mente del paciente y no en el remedio. Un nuevo estudio ha encontrado que la homeopatía es casi 2 veces más eficaz que el placebo. Y la gente a la que le dan homeopatía es en promedio 2 veces más probable que mejore que la gente a la que le dan solo placebo o pastillas de azúcar. Y es que en el nuevo análisis, el investigador de la Asociación de Homeopatía Británica hizo 32 pruebas utilizando 24 condiciones médicas, pero decidió trabajar solo con 3 que encontró que eran las más robustas. Es decir, esto es un trabajo publicado por un científico británico. El opuesto. La homeopatía no ha curado a nadie en 200 años, porque la homeopatía se empezó a desarrollar hace 200 años. Tras arremeter contra la comida natural, el químico profesor de biología de la Universidad Politécnica de Valencia, José Miguel Molet, publica un nuevo libro para desmontar mitos y engaños de las terapias alternativas y sus pseudomédicos. Según él, la homeopatía es una de tantas pseudociencias, sin base científica, pues son simplemente pastillas de azúcar. Que haya una sección de homeopatía o acupuntura en un colegio de médicos, según él, vulnera su propio código deontológico. Ha publicado una serie de libros, Los productos naturales vaya timo, Comer sin miedo, Medicina sin engaños, y estoy hablando de un profesor de biología químico de la Universidad Politécnica de Valencia. Es decir, cada uno tiene una visión diferente de las cosas, según su propia experiencia, o lo que quiere creer. Hay una entrevista que le hicieron en televisión española, también, hace tiempo, y claro, la pregunta es, ¿y dónde está la verdad? Si es que el problema es, con tanta información tan contradictoria, hay mucha confusión. Y claro, como les pasa aquí al huevo y a la gallina, y le dicen en caja, ¿pero quién llegó primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién llegó primero? A ver. Y es que se trata de que me posicione en lo que yo siento, experimento, entiendo, y no en lo que me cuentan sin observarlo, sin reflexionarlo. Se trata de experimentar sobre mí lo que está sucediendo, para poder tomar una visión que es acorde conmigo, no con lo que me están contando. Por ejemplo, a mí la homeopatía me funciona, pero yo tengo gente muy próxima a mí que no les funciona. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero sucede. Entonces, ¿es buena la homeopatía? ¿Funciona? Sí. Las personas que no... ¿Funciona la homeopatía? No. Bueno, pues vale, ya está, no pasa nada. No hay que juzgarlo. A mí me funciona. Yo voy al dentista, me dan antibióticos o lo que sea, y me dan homeopatía. Y me funciona perfectamente. Como digo, hay gente que no. Gente muy próxima a mí no les funciona. Entonces, vale. Como digo, se trata de que yo me posicione en lo que yo siento, lo que yo experimento y entiendo. No en lo que me están contando otros sin experimentarlo, sin observarlo en mí mismo. Entonces este curso trata de lo que dice el anfibio. Prescindí de lo conocido y surgió un mundo nuevo en el que antes no creía. Se trata de eso. Prescindí de lo conocido del programa, dentro de lo posible, y surgió un mundo nuevo en el que antes no creía. Porque se trata de irme abriendo a otras posibilidades desde mí, no desde los demás, porque todos somos distintos. Y como digo, lo que a uno no funciona, a otro puede no funcionarle. Y como digo, también se trata de buscar soluciones creativas, de nuevas formas de entender. ¿Veis? Este señor, aprovechando el agua de lluvia con su paraguas, no se moja y está recogiendo el agua. Que esto es lo que necesitamos, nuevas formas de entender, de ver, de usar lo que ya tenemos. No se trata de irnos a crear ahí, yo qué sé, no, con lo que ya tenemos. Si tenemos muchísimas cosas que podemos usar de nuevas formas. De manera que la física cuántica, volviendo al tema de la física cuántica, lo que da es una visión
de la realidad. Fijaros la palabra, realidad, desde la ciencia más innovadora. Realidad. ¿Y qué es la realidad? ¿Qué es? Es una palabra, es un concepto, pero ¿qué es la realidad? Si tú miras el diccionario, te dice la realidad es la existencia verdadera y efectiva de algo o alguien. Es una posible acepción. Y dice, la única realidad que conocía era su familia y su trabajo. No hay que huir de la realidad, sino afrontarla. Esto es una acepción de la palabra realidad. Otra, cosa que existe en el mundo real. Vuelve otra vez sobre sí mismo. El artista pintó las más negras realidades de su país. Conjunto de todas las cosas existentes en el mundo real. Como veis, no da ninguna definición, porque se autoalimenta. Este libro supone una nueva interpretación de la realidad. El ser humano percibe la realidad a través de los sentidos. Etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué opináis? ¿Qué es la realidad? Depende. Depende. Cada uno tiene una comprensión diferente de la palabra realidad. Vamos a ver cómo algunos premios Nobel entienden la palabra realidad. Como digo, esto es lo que opinaban ellos. Para nosotros tenemos que buscar lo que significa para cada uno de nosotros. Por ejemplo, Niels Bohr, premio Nobel, decía: la palabra realidad es también una palabra que hemos de aprender a utilizar correctamente. Es un concepto. ¿Qué quiere decir Bohr? Esta chica está trabajando con realidad virtual. Lo que está experimentando es real. Para su experiencia posiblemente sí. Para mí que estoy fuera viéndolo no, porque no lo estoy experimentando en mí. ¿Entendéis lo que digo? Es decir, que estamos en diferentes universos, esa chica y yo, experimentando cosas completamente diferentes. Como decía Heisenberg, hemos de recordar, y esto es otra cosa muy importante, que lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método para preguntar. Es decir, lo que observamos tiene que ver con nuestro sistema de creencias, lo que preguntamos, con el programa que llevamos. Es decir, que nosotros no estamos observando la naturaleza en sí misma, estamos observando la naturaleza expuesta a nuestro método para preguntar. ¿Entendéis, no? Entonces, todo depende de lo que busco, de lo que pienso. Pues parece que sí. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Prestáis atención? Os he pillado. Y es que cada persona observa, interpreta la realidad de forma distinta, según su contexto. Según el contexto de la persona va a interpretar lo mismo de diferentes formas. ¿Alguien me da un ejemplo? Bueno, estáis ahí muy pensativos. Y es que lo que ves depende no solo de lo que miras, sino también desde dónde lo miras. ¿Cuál es tu programa mental? ¿Qué tienes tú en el coco? Y para poder saber lo que tienes en el coco, tengo que estar en tus zapatos. Si no, yo no puedo saberlo. Lo único que estoy haciendo es juzgarte, y cuando juzgo estoy proyectando mi rollo en el otro. Es muy importante que empecemos a darnos cuenta de esto que voy diciendo. En sentido estricto, como dice José Ignacio Latorre en su libro Mecánica Cuántica, dice de nuevo: la mecánica cuántica no nos dice lo que es la realidad. Se limita a decir que el prejuicio natural de creer que una realidad objetiva existe no es correcto. No existe una realidad objetiva en el mundo cuántico. En el mundo cuántico lo que hay es una interpretación que hace un científico de infinitas posibilidades, pero no hay una realidad objetiva, otra forma de poder expresar de nuevo la misma idea. Y dice también, la mecánica cuántica está en sus albores, entendemos aún muy poco.
y no aporta respuestas a nuestras preguntas existenciales. No aporta respuestas, es una teoría, como digo, mental, que está diseñada, de momento, para desarrollar tecnología. Por ejemplo, en este caso, la computación cuántica o las máquinas que se usan en los hospitales, que es magnífico. Bendito sea Dios, pero no sirve para responder nuestras preguntas existenciales. Porque la física cuántica solo habla de lo que percibimos, de lo que vemos, de lo que medimos, pero no describe lo que son las cosas, su esencia. Solo describe, fijaros, cómo nos relacionamos con el universo. Solo describe cómo nos relacionamos con el universo, nuestra relación. Porque nos definimos en función de la relación con el universo, con lo externo y con lo interno. En realidad vivimos en un mundo de relaciones, como ha demostrado la epigenética. Y dicen, ¿por qué dice lo que percibo? ¿Acaso se puede expresar de forma diferente? Y claro, y dice, ¿y de qué depende nuestra relación con el universo? ¿Qué opináis? ¿No? Bueno, vamos a ver, fijaros en esta foto. ¿Qué sentís? ¿Qué es eso? ¿Qué os llega? ¿Qué sucede en vuestra mente, en vuestro cuerpo, con esa imagen? ¿Sabéis lo que es, no? Es una aurora boreal. Esto, que ahora mismo ahí aparece congelado como una imagen, esto no es real. Esto no existe. Está fijo en el tiempo y en el espacio. Una aurora boreal es un hecho que está sucediendo en un espacio y un tiempo. ¿Entendéis? Mientras que yo no esté en esa experiencia, esto simplemente es un cartón, como se dice, un dibujo muerto. No sirve para nada. ¿Entendéis lo que quiero decir? De manera que todo apunta a que los miremos dentro. Como decía Jung, quien mira hacia adentro, hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Eso decía Jung. Y es que tu yo real es un mito, y los científicos dicen que inventamos falsas memorias para ser quienes queremos ser. Una nueva investigación muestra que en realidad no accedemos ni usamos todos los recuerdos disponibles cuando creamos narraciones personales como el verdadero tú. Porque todos queremos que otras personas nos escojan, nos aprecien por lo que realmente somos. Al esforzarnos por lograr tales relaciones, generalmente lo que asumimos es que existe un verdadero yo. Pero, ¿cómo sabemos quiénes somos? Puede parecer simple. Somos un producto de nuestra experiencia de vida a la que se puede acceder fácilmente con nuestros recuerdos del pasado. Nos definimos en función del pasado. De hecho, una investigación ha demostrado que los recuerdos dan forma de identidad a una persona. Recordar no es como reproducir un vídeo del pasado en tu mente. Han descubierto que recordar es un proceso altamente reconstructivo que depende del conocimiento, la autoimagen, las necesidades y los objetivos. O sea que dependiendo cuál es mi cualificación de mí mismo, lo que voy a recordar va a ser distinto según lo que yo siento sobre mí mismo. De si tengo alta autoestima, si no la tengo, si pienso que soy idiota, o que soy muy guapa, o que soy no sé. Y entonces ese proceso es reconstructivo. De hecho, los estudios de imágenes cerebrales han demostrado que la memoria personal no tiene una sola ubicación en el cerebro. Se basa en una red cerebral de memoria autobiográfica que comprende muchas áreas separadas. Muchas partes del cerebro están involucradas en crear las memorias personales. Por ahí está la información, ¿de dónde lo saco? Y bueno, como dice este chico a esa chica, que dice, ¿qué te ha parecido? Y la chica, que es muy moderna, le dice, pues que tienes el hardware cada día más software. Y el software cada vez más hardware. De eso se trata, de buscar nuevas formas de expresarnos. Cada uno luego que haga lo que le dé la gana. Pero siempre riéndonos.
por supuesto. Bueno, a ver. Bueno, hay otro tema que vamos a tratar en el curso, que es el tema de los fenómenos psíquicos, que se puede expresar de muchas formas. Hay un doctor, el doctor Bill Rabin, que es el director del Instituto de Ciencias Noéticas, es un ingeniero que está haciendo muchos trabajos de ver cómo la mente interacciona con la materia, y lo está midiendo. Entonces, como dice Mafalda, el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta. Y este hombre la tiene cerrada, solamente hace publicaciones. Y entonces él ha demostrado, lleva 20 años trabajando en un experimento de doble rendija para cuantificar el efecto de la intención y de la atención. Las publicaciones, él está en el Instituto de Ciencias Noéticas, es el director, como digo, y acaba de publicar, bueno, hace ya varios años, han hecho diferentes publicaciones en las que demuestran que cuando una persona, no lo voy a explicar porque no hay tiempo, pero que cuando una persona enfoca su atención en el paso de la luz en un sistema oscuro de doble rendija, si la persona tiene la atención entrenada, como los meditadores, hay un claro efecto en las medidas que se hacen. Este, por ejemplo, son los resultados del efecto que tienen los meditadores sobre la forma de la luz a la salida del experimento, y este es el efecto de los no meditadores. O sea, lo que quiero que veáis es que hay una diferencia, y de hecho el efecto, que el tamaño del efecto aumenta hacia abajo, aumenta a partir de una cierta sesión de manera espectacular. Es decir, que hay un fenómeno, como digo, en el que al cabo de un tiempo el efecto se hace muchísimo más grande. Y luego vamos a hablar diferentes aspectos del tiempo, que es ¿qué es el tiempo? ¿Qué es? Lo que sí es claro es que nuestro envoltorio humano cambia, y a medida que llevamos unos años aquí, el deterioro es inevitable, ¿no? Cuando hablamos del tiempo. ¿Y qué es eso que hay en mí que siento que no envejece? O sea, como a medida que nos hacemos mayores, el cuerpo, como digo, se va degradando, pero si miráis internamente, si os sentís, veréis que hay algo que es igual, está igual que cuando éramos niños. No envejece. ¿Y si el tiempo fuera solo un concepto mental? Un concepto, como la realidad, el amor, esas cosas que definimos, el espacio, conceptos mentales. ¿Qué es eso que hay en mí que siento que no envejece? Porque este señor se está viendo reflejado ahí y se ve como cuando era joven, se siente, incluso se puede ver. Bueno, hay un artículo de Plus de Peligrosidad de Forges, que es muy bueno, del año 85 al año 95, que habla de las ventajas de la informática y la administración pública, porque han disminuido en un 67% las lesiones cerebrales por siesta. Es decir, que vamos mejorando con la tecnología, nuestra biología. ¿Qué es el futuro? Hay un médico, un doctor, el doctor Daryl Bell, profesor de psicología especializado en autopercepción de la Universidad de Cornell en Nueva York, que ha publicado en el año 2011 un artículo que se llama Sintiendo el futuro. Evidencia experimental de influencias retroactivas anómalas en la cognición, que muestra evidencias estadísticas para los fenómenos psíquicos relacionados con el tiempo. Los resultados cuestionan el concepto científico de la naturaleza unidireccional del tiempo. Lo que sucede es que cuando ha presentado estos resultados, los han publicado en las mejores revistas del campo, ha generado muchas controversias y muchas críticas. El artículo lo tengo aquí para el que en su momento quiera verlo, pero este hombre demuestra que la mente humana tiene la capacidad de entrar en el futuro, y lo demuestra con una serie de experimentos. Y como decía Einstein, el tiempo depende del observador. Y es que el tiempo cuántico corre hacia atrás y hacia adelante de manera indistinta. En el mundo cuántico el tiempo no existe. Puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás, es otra forma de decirlo. Y en un experimento han calculado las posibilidades de ir hacia atrás en el tiempo para un sistema cuántico, y han visto que es cierto, que el tiempo puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás,
y que los sistemas cuánticos contienen información sobre el futuro, al igual que sobre el pasado. Bueno, estos son informaciones sobre el tiempo y lo vamos a dejar así. Aquí, porque ya son las 9 menos 10.